Mano a Mano. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro mano a mano de hoy. En septiembre, muy pronto, va a comenzar a transitar el primer tren de metro que es armado acá en Chile. Una iniciativa que incorporará 35 nuevos trenes completos que irán reemplazando poco a poco los carros más antiguos que están funcionando actualmente en la línea 2 y la 5 de metro. De este y otros temas queremos conversar con el presidente del directorio de Metro, Luis de Grange. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo en Metro? Bien, pues muy motivado, una empresa muy pujante, una empresa que ha mostrado buenos resultados, con tremendos desafíos por delante, así que están dadas todas las condiciones para mejorar el servicio de millones de chilenos. Bueno, ha llamado mucho la atención esto de el armado, el ensamblaje de estos convoyes, estos trenes completos. Son varios carros. Son 35 trenes, ¿no? De 7 carros cada uno. Cuéntanos un poquito de las características y después vamos al fondo de cómo nace todo esto. Pero ¿cómo son estos nuevos trenes? Claro, son, como tú bien dijiste, 35 trenes nuevos, de 7 carros cada uno, 245 carros en total, que van a ser inyectados próximamente a las líneas 2 y a las líneas 5, que son las líneas que tienen los trenes más antiguos. Ya entonces han sido un poco postergados los usuarios de la línea 2 y 5, pero ahora con estos trenes nuevos, armados completamente en Chile, se van a empezar a inyectar y la medida de lo posible, ¿cierto?, ir reemplazando algunos, pero no vamos a reemplazarlos todos automáticamente, de tal forma que hayan igual más trenes en la línea. Los más viejos, los que sean ya realmente difíciles de continuar operando, que ya tienen 45 años incluso algunos, esos los vamos a ir sacando, pero algunos que todavía puedan seguir teniendo kilómetros útiles van a seguir siendo usados, mejorando la frecuencia del servicio. Esos trenes de los que estamos hablando, que van a ser los primeros en salir, son los de la inauguración histórica. Sí, exactamente. Los de la década del 70, los que llegaron desde Francia y que, por Dios, que han salido buenos. Exacto, muy buenos. NS74 se llaman esos trenes celestes en que los carros estaban separados, ¿cierto? Y que no podías pasar de un coche para otro por dentro. Todavía viven. Todavía viven algunos y esos van a ser los que van a ir paulatinamente siendo reemplazados por estos nuevos armados en Chile. Ahora, esos carros ya no pueden seguir en operación por un tema de seguridad, ya no resisten más ¿Cuál es la decisión? Es básicamente por un tema de costos. Los costos de mantención empiezan a ser demasiado altos, empiezan a ser menos confiables, empiezan a fallar mucho. Por ejemplo, un tren NS74 puede fallar en promedio 70 veces más que un tren nuevo de la línea 3 o de la línea 6. Y acá los efectos son en cadena, o sea, por un tren se te echa a perder todo el sistema. Todo el sistema. Entonces, básicamente, para mejorar la confiabilidad, vamos a ir sacando estos trenes. Ahora, estos trenes, como decíamos, salieron más que buenos. Este es un vehículo que está sometido a demanda multitudinaria de años y años y años. Entonces, ¿cómo va a ser el estándar y cómo estás viendo el estándar del armado en la planta de metro, en Neptuno, en los talleres? ¿Se ha tomado en consideración el diseño original? ¿Se ha modificado algún tipo de material? ¿Son más livianos? ¿Cómo se va a imitar también la durabilidad? Sí, bueno, efectivamente, el fabricante es el mismo, Alstom, o sea, las piezas... Pero te mandan las partes. Exactamente, pero de distintas partes del mundo. Por ejemplo, la carrocería, que es lo que todos vemos, que pesa 8 toneladas, esa llega directamente desde Brasil. Esa sigue llegando en barco. Sí, no, en camiones. En camiones. Están llegando en camiones. O sea, ya no vamos a ver esas llegadas históricas vía puerto de los trenes completitos. Van a llegar por parte. Sí, están llegando, la carrocería está llegando en camión desde Brasil. Las puertas están llegando desde China, igual que el aire acondicionado. Otras piezas llegan desde India. Incluso los bugs, parte de los bugs están llegando desde Canadá, de varias partes llegan. Y los armamos acá todos con equipos chilenos, o sea, los profesionales. Son un centenar de especialistas. Sí, un poco más de 100 personas que están... Que se han incorporado a la empresa para este fin. Exactamente, que el fondo ahora están trabajando para Alstom, que es el fabricante, pero una vez que se acabe el proceso, todos los activos de la fábrica de ensamblaje quedan para Metro. ¿Ya? Y ahí la gracia que tiene esto, más que ahorrar costos, la principal ventaja que tiene esto es hacerse cargo del desafío futuro de mantención de trenes con rueda neumático. ¿Y por qué es eso? Porque en el mundo se fabrican muy pocos trenes con rueda neumático, la mayoría son con acero, muy poco. Pero la línea 1, que es la línea con más pasajeros del Metro Santiago, tiene pura rueda neumático, igual que la 2 y la 5. Claro.
Por lo tanto, tenemos un compromiso de décadas hacia adelante con trenes neumáticos y necesitamos tener las competencias, la expertise para hacernos cargo de la mantención, reparación, mantención preventiva, correctiva y todo lo que eso significa. El Metro de Santiago va a seguir al menos por un par de décadas siendo uno de los pocos metros del mundo que va a continuar sus operaciones con el histórico pate goma. Con el histórico pate goma, efectivamente, y probablemente más tiempo, porque cuando tú quieres cambiar un tren que funciona con rueda neumática o un tren con rueda de acero, la verdad es que tienes que cambiar la línea completa. Claro. Y imagínate lo que es tener parada la línea 1 de metro durante... O sea, no, es imposible. Sería Entonces, imposible hasta que llegara la ansiada línea que sea paralela 100% a la 1. claro, pero ya viene la línea 7, Sí, pues. que ya estamos haciendo los estudios de ingeniería básica. La línea 7 es paralela a la 1 por el lado norte, Sí. Que en el tramo Baquedano-Pedro Valdivia es pegada, ¿sí? Pero en el poniente parte es de Renca, ¿cierto? Ahí baja Cerro Navia, y se viene Mapocho. cerrando en diagonal hacia el sur. Exactamente. Para después de Baquedano hacia arriba quedar pegadita a la 1. Hasta Pedro Valdivia, después agarrar Vitacura, Alonso de Córdoba, Kennedy aproximadamente, hasta llegar a Estoril. Bueno, y cuando probablemente esté eso en el futuro, va a permitir hacer algunas refacciones e intervenciones mayores que se han postergado tantas veces en la 1. Efectivamente, de hecho la línea 1 ya tiene, desde que empezó a construirse, va a llegar casi 50 años. Y hay todo un tema de renovación de activos que es importante, relacionado principalmente con las vías, con los rieles, con los radiers que están debajo de los rieles. Todo eso, hay activos que ya tienen 45, 50 años y que tienen que ser renovados. Y hoy en día es muy difícil parar la operación de las líneas para hacer esa renovación. Y por lo tanto, como bien decías tú, cuando esté la línea 7, van a estar dadas las condiciones para mejorar también el cambio y la renovación de esas piezas. Ujú. ¿Cuáles son los contras del tren de rueda neumática, que son los que se están armando nuevamente acá en Chile? Bueno, efectivamente hay ventajas y desventajas de los trenes con rueda neumático y rueda de acero. La primera ventaja del tren con rueda neumática, ¿sí?, es que, por ejemplo, soportan mayores pendientes, ¿sí? Y en el caso de Santiago hay algunas partes que hay pendientes, ¿sí? Y además la capacidad de aceleración y frenado es mayor del tren con neumático. Neumática. Claro, por lo tanto puedes tener estaciones más cercanas, porque puedes acelerar y frenar más rápido. El tren con rueda de acero le cuesta más, entonces requiere estaciones más separadas. Y además la curvatura, los trenes con rueda neumático agarran curvas más pronunciadas. Entonces el diseño de una línea con trenes de rueda neumático es más flexible. Es más flexible para hacer los trayectos en el diseño que los de rueda de fierro. acero. Ahora, el nivel de... Pero tiene una gran desventaja. se revientan, se queman, ¿o no? No, se gastan. La otra también duran menos, duran ¿Ya? 300.000 kilómetros, la rueda de acero dura 1.000.000 de kilómetros. 300.000. 300.000 kilómetros, pero tiene una gran desventaja y es que la rueda de acero soporta más peso. Soporta trenes más grandes, trenes con mayor capacidad. De hecho, estos carros... Bueno, igual estos carros que están armando en metro ahora tienen una capacidad bastante holgada. Es un poco mayor. 1.400 1.500 por claro, carro. Por tren. Por el tren completo. Claro, por efectivamente. Los 7 Tiene una capacidad que es un poco mayor que los NS74, que los el original. tradicionales celestes, pero esa mayor capacidad está dada por cómo se definen los asientos al interior. Ya. Porque La configuración de los asientos te permite pasillos más anchos, con mayor capacidad para desplazarse en su interior. Y estos son comunicados, ¿no? Sí, es un tren boa comunicado. Perfecto, con fuelle. Exactamente. Ya, perfecto. A diferencia de los originales que eran Exacto, estaban separados. Lo otro que es interesante saber, el costo, porque estamos viviendo un proceso totalmente inverso en la manufactura, en la industria nacional, en la industria mundial, donde, claro, los armados en países donde la mano de obra es extremadamente más barata, hace imposible pensar en armados locales. ¿Cómo se logra hacer acá en Chile? Porque todo el mundo piensa, bueno, ¿por qué no los arman en China o en Asia o en India? A lo mejor es más barato que acá. Claro, es que ahí justamente aparece la característica que te mencionaba de los trenes con rueda neumática. En el mundo son realmente pocos las grandes fábricas que tienen líneas de producción establecidas para rueda neumática. La mayoría, el 90-95% de rueda de acero. Por lo tanto, igual ellos te van a cobrar más caro, porque las economías de escala son menores. Entonces, en términos de hay que hacer una planta específica para el exactamente, proyecto. Eso es, tienen que hacer, y para pocos trenes. Y por lo tanto, las economías de escala son menores, va a ser más caro el costo por tren. Entonces, en términos de costo, da más o menos lo mismo pedirle a una fábrica afuera que te los arme completo y te los traiga armados, que tener acá armarlos acá. La infraestructura. Y además que te va a permitir en el largo plazo que esa misma gente se haga cargo después Eso de... es. Esa es la principal clave. Era un win-win. Es un win-win, Perfecto. exactamente.
Hemos tenido noticias dentro de las cosas negativas, que Metro tiene muchas externalidades positivas, pero las negativas es que los vecinos que han debido experimentar el paso de nuevas líneas han tenido vibraciones, ¿cierto? Claro, sí. ¿Eso es a raíz de la rueda de fierro? Sí, las ruedas de acero vibran un poco esa es una de las cosas problemáticas. Sí, pero ojo que estamos en todos los trayectos estamos cumpliendo la norma que se estableció. En Chile no existía una norma de vibraciones por metro, no existía. Producto de la línea 3 y 6, tuvimos que definir una norma y nosotros estamos en una norma norteamericana y la estamos cumpliendo. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas veces la norma o lo que establece la ley no cumple las expectativas de todas las personas. Y efectivamente yo he ido a Pedro Aguirre Cerda y he estado en la casa de los vecinos y he visto cómo ocurre cierta vibración, ¿cierto? Y la verdad es que si pasa una o dos veces tú no sientes mucho la vibración, pero como es permanente empieza a ser un poco más molesto. ¿Cómo se ha compensado a estas personas que igual le enfrentan a una situación anómala que no era parte de sus vidas cotidianas? Claro, o sea, yo he ido a varias casas, he ido varias veces. En general están muy, muy contentos los vecinos de Pedro Aguirre Cerda y todas las comunas que se ven favorecidas por la línea 6 de Metro. Y han sido bien sinceros al respecto. Pero claro, algunos están enfrentando el tema de las vibraciones que antes no lo tenían. ¿Y ahí cómo se llega a acuerdo? ¿Cómo están abordando esta situación? O sea, yo creo que acá hay que enfrentarlo desde el punto de vista ingenieril. ¿Qué significa eso? Tenemos que ver por qué se produce la vibración. Insisto, estamos cumpliendo la norma, pero nosotros creemos que tenemos que hacer el máximo esfuerzo en tratar de reducir la vibración y mejorar la calidad de vida de los vecinos y estamos de acuerdo con eso. Entonces necesitamos saber exactamente por qué se están produciendo las vibraciones, ya porque hay tres agentes acá. El primero es el emisor de la vibración, que es el tren. El segundo es el medio de propagación de las vibraciones, que es el terreno, ¿cierto? Y el tercero es el receptor de la vibración, que son las construcciones y las personas. Entonces, nosotros hicimos muchas mediciones a distintas velocidades para entender exactamente el impacto de estos tres agentes, que es el emisor de la vibración, el tren, el contexto, el entorno, y el receptor, que es la casa o departamento. O el edificio. O edificio, exactamente. Entonces, acabamos de terminar esas mediciones y se las estamos mandando a especialistas franceses para que nos procesen esa información. Contratamos también a dos grandes especialistas chilenos en materia de vibraciones y una vez que tengamos el diagnóstico acabado, vamos a empezar a implementar las medidas respectivas. Por el momento, ¿qué es lo que hicimos? Adelantamos las pruebas nocturnas que requería la línea 6, que son nuevas, la adelantamos hasta fines de julio, principios de marzo. Por lo tanto, en la noche, por ejemplo, ya la cantidad de pruebas se redujo significativamente. Antes teníamos pruebas casi todos los días, ahora tenemos una o dos veces al mes. Entonces ahí ya mejoramos un poco y lo mismo los horarios de operación los acotamos un poco y las velocidades en las colas de maniobra también las redujimos un poco. O sea, hemos hecho cosas que se han notado, que han generado cambios, pero seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque finalmente queremos que el metro sea una gran noticia para todos los vecinos y no se sientan algunos perjudicados por este tipo de cosas. Volviendo a los trenes nuevos, a los trenes Made in Chile, por decirlo de alguna manera, tienen otras gracias también, otras especificaciones técnicas que van a ser una buena noticia para la gente, porque de partida tienen aire acondicionado. Exacto. Una cosa muy preciada, sobre todo en el verano, obviamente, Sí, y no solamente el verano, porque ya estamos sobreintegrados. O sea, no, ya dentro del metro es más calurosito. Es verdad. Y lo otro es que tienen paneles interactivos de la línea, ¿no? Vas a poder ir observando el avance del metro en el viaje. Exactamente. Igual que las líneas 3 y 6, tú tienes la lucecita en la estación en la que te encuentras y parpadeando la que viene. El mismo estándar. Y eso es bueno. Tiene lugares especiales para sillas de rueda, ¿sí? También tienen las agarraderas, son mejores, los asientos están diseñados, configurados, como bien decías tú hace un rato, de tal forma de mejorar la circulación dentro del tren. Y por lo tanto son trenes de última generación, ¿cierto? Pero que sean compatibles con la operación de las líneas 2 y 5, ¿sí? Estábamos hablando también, antes de ir al aire, de cuáles son los proyectos que va a tener que inaugurar pronto, que, a ver, es una tremenda noticia por muchos motivos, pero además de eso, porque poco a poco, en el último tiempo, Metro ha ido desestresando su operación. Le costó años, desde la partida del Transantiago con un incremento millonario de pasajeros, le costó años y entra la línea 6 y usted me decía que la cifra de fallo, de incidentes ha disminuido de forma importante. Claro, efectivamente la línea 6 tuvo un impacto positivo, en particular sobre la línea 1. Primero le redujo un 3% la carga máxima y eso se nota cuando estás operando al límite, en saturación, esa reducción de porcentaje se nota. Y por ejemplo, el número de contenciones, que significa que cuando había la demanda superaba la oferta que es capaz de dar Metro. Cuando tenías que cerrar momentáneamente las estaciones. Exacto, para desahogar. Esa es la contención, exactamente. La contención es cuando tienes que cerrar la estación porque no cabe la gente, ¿sí? En promedio el año pasado, antes de la línea 6, era más de 500 al mes en todas las estaciones. Este año están cerca de 100.
Y eso es gracias a la línea 6 que logró descongestionar la 1, que era la que tenía más contenciones. Entonces se generan efectos positivos de que la línea 6 representa una alternativa a la 1 en algunos trayectos y mejorando la calidad de servicio de toda la red. Y aún más llamativo en circunstancias que la integración de una nueva línea te aumenta el promedio pasajero diario. O sea, hay más gente viajando en metro, pero un poquito más holgada. Exactamente. Porque la gente que a lo mejor nos está viendo dirá, claro, ustedes no tienen que soportar andar apretados y que todavía nos paran en las estaciones. Esto sigue ocurriendo, pero menos. Un poco menos. Con la línea 3 va a ser un poco de dulce y agraz, porque la línea 3, que es el próximo proyecto a inaugurarse, ¿cierto? Que va desde Quilicura al norte, pasando por Independencia, Conchalí, Santiago, después agarra Avenida Mata y Tarrazal, por Ñuñoa, hasta llegar finalmente a la estación Fernando Castillo Velasco en La Reina. ¿Sí? Una gran línea, una tremenda línea, que pasa por todas las estaciones, por todas las otras líneas de metro. La línea 3 es la única que conecta a todas las otras líneas del metro de Santiago. Es bien interesante. Va a cargar un poquito Universidad de Chile, pero a la 1 la va a ayudar en el tramo oriente, porque Irarrázaval va a permitir que la gente que viene de la línea 5, de la línea 4, se bajen antes de llegar a la 1. Y además, por ejemplo, cuando tengas alguna interrupción de servicio, que eso va a ocurrir siempre. Acá es importante aterrizar las expectativas. Cuando el metro crece, la probabilidad de que ocurra una falla también va a crecer. ¿Sí? No en la misma línea, porque tienes más líneas donde ese conflicto puede ocurrir. Pero como la línea 3 tiene esa mayor cobertura espacial, va a tener muchas más opciones. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente que han debido enfrentar este año y qué lecciones se han sacado? ¿Cómo se va a evitar que se produzca ese nivel de fallo? ¿Cuál ha sido la lección más desagradable que les ha tocado vivir este año dentro de la operación de metro? Mira, hemos tenido un par de fallas no menores, una que externa, o sea, más de la mitad de las interrupciones de servicio de metro, y eso también es un dato interesante, más de la mitad de las interrupciones de servicio de metro es producto de agentes externos que no tienen que ver con metro. Por ejemplo. Pasajeros que se intruyen a las vías, por ejemplo. La emergencia o la caída de la vía. O el incendio, por ejemplo, que tuvimos en la estación Tobalá, que no tiene nada que ver con metro, pero igual paralizó momentáneamente la línea 1. O sea, más de la mitad de los incidentes de interrupciones de servicios de pasajeros de metro es por agente externo, no interno. Y eso va a seguir ocurriendo. Hasta el momento yo creo que los indicadores de operación, de frecuencia, de garantía, de calidad de servicio son prácticamente iguales a los del año pasado. E interrupciones siempre van a haber, son de diverso tipo. Nosotros estamos trabajando a full para evitar esas interrupciones, pero van a seguir ocurriendo a futuro y cuando crezcamos van a ocurrir más. Ojalá que la tasa por kilómetro sea más chica o por pasajero sea más chica, pero cuando empiezas a crecer eso solo puede aumentar y ahí es súper importante la información a los usuarios. Yo creo que ahí tenemos bastante que seguir mejorando en cómo comunicar estos temas a los usuarios y también pedimos el apoyo a los mismos usuarios para que nos colaboren y el comportamiento sea consistente y favorezca el enfrentar estas situaciones de contingencia. ¿Podría haber adelanto de operación de la línea 3 o no? Estamos bien apretados en las metas que nos autoimpusimos a fines de este año, a diciembre del 2018. Es una meta exigente. Si no ocurre nada normal, podríamos lograr inaugurarla, una meta más probable quizá en enero, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la línea 3, que son 23 kilómetros adicionales entre Quilicura, Independencia hasta La Reina, se esté en operación lo antes posible y mejore la calidad de vida de millones de personas. Muy bien. Luis de Granch, presidente de Metro, gracias por venir esta tarde. Muchas gracias a ti. Muy bien. Mano a mano.